Mi nombre es Silvia Berenice Navarro Ávila, soy del grupo segundo A y la materia es laboratorio. Vamos a hacer otro tutorial que se llama las funciones. Primero vamos a abrir Excel. Para introducir funciones, una función es una fórmula predefinida por Excel que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. La sintaxis de cualquier función es nombre, función, argumento 1, argumento 2 y argumento n. Se siguen unas reglas. Si la función va al comienzo de una fórmula, debe empezar por el signo igual. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. No dejar espacios antes o después de cada paréntesis. Los argumentos pueden ser valores constantes, número o texto, fórmulas o funciones. Los argumentos deben separarse por un punto y una coma. Para hacer una autosuma y funciones más frecuentes, una función como cualquier dato se puede escribir directamente en la celda. Si conocemos su sintaxis, Excel dispone de herramientas que facilitan esta tarea. En la pestaña Inicio o en la de fórmulas encontrarás el botón de autosuma, que nos permite realizar la función suma de forma más rápida. Ahí podremos utilizar otra función que no sea suma, como puede ser el promedio, que calcula la medida aritmética. La cuenta valores, max obtiene el máximo o min obtiene el valor mínimo, entre otras funciones. Para insertar una función, cualquier otra función también podemos utilizar en el asistente. Si queremos introducir una función en una celda, situaremos en la celda donde queramos introducir la función, haciendo clic en fórmulas en insertar función, y ahí nos aparecerá un cuadro como el que vemos aquí. Para buscar una función debemos ir al botón ir. De esta forma no es necesario conocer a una de las celdas que incorpora Excel, ya que nos mostrará en el cuadro de la lista seleccionar una función. Las funciones que tienen que ver con la descripción escrita, y ahí daremos en aceptar. La ventana cambiará al cuadro de diálogo argumentos de función, donde nos pide introducir los argumentos de la función. En este cuadro varía según la función que hayamos elegido. En nuestro caso se eligió la suma. Para utilizar funciones como argumentos de las funciones, Excel también permite que una función se convierta en argumento de otra función. De esta forma podemos realizar operaciones realmente complejas en una simple celda. Por ejemplo, igual max, entre paréntesis suma, A1, dos puntos A4, se cierra, punto y coma, B3 y se cierra. Esta fórmula consta de combinación de dos funciones, la suma y el valor máximo. Para hacer funciones de fecha y hora, en varias funciones veremos que el argumento que se le pasa o el valor que nos devuelve es un número de serie. Las funciones son las siguientes. Ahora devuelve el número de serie que corresponde a la fecha y hora actuales. El año convierte un número de serie en un valor de año. El día convierte un número de serie en un valor de día del mes. Dialab devuelve el número de serie de la fecha que tiene lugar antes o después de un número determinado de días laborales. Dialab in devuelve el número de serie de la fecha anterior o posterior a un número especificado de días laborales mediante parámetros para indicar cuáles días son los días de la semana. Para las funciones de texto, una hoja de cálculo está pensada para manejarse dentro del mundo de números, pero Excel también tiene un conjunto de funciones específicas para la manipulación de texto. Estas son algunas. Carácter devuelve el carácter especificado por el número de código. Código devuelve un código numérico del primer carácter de una cadena de texto. Concatena varios elementos de texto en uno solo. Decimal da formato a un número como texto con número fijo de decimales. Derecha devuelve los caracteres del lado derecho de un valor de la derecha del texto. Encontrar busca un valor de texto dentro de otro, entre otros.
Para las funciones de búsqueda, estas son algunas. Áreas, devuelve el número de áreas de una referencia. Buscar, busca valores de un vector o una matriz. Buscar, RH, busca en la fila superior de una matriz y devuelve el valor de la celda indicada. Buscar, RB, busca en la primera columna de una matriz y se mueve en horizontal por la fila para devolver el valor de una celda, entre otras. Las funciones financieras es una de las herramientas más potentes para trabajar con información y cálculos financieros. Ofrece una amplia gama de funciones prediseñadas para crearte tu propia caja de ahorros en casa. Estas son algunas. Amortiz Lin devuelve la amortización de cada uno de los periodos contables. Amortiz Pro G devuelve la amortización de cada periodo contable mediante el uso de un coeficiente de amortización. Cupón días devuelve el número de días del periodo entre dos cupones donde se encuentra la fecha de liquidación, entre otras. Otras funciones, además de las funciones anteriormente mencionadas, existe un gran abanico de funciones de diferentes categorías que nos pueden ser de gran utilidad. Algunas son: ABC devuelve el valor absoluto de un número, aleatorio devuelve un número entre 0 y 1, combinat devuelve el número de combinaciones para un número determinado de elementos, cos devuelve el coseno de un ángulo, entero redondea un número hasta el entero inferior más próximo, XP realiza el cálculo elevare a la potencia de un número determinado, y fac devuelve el factorial de un número, entre otros. Para controlar errores en funciones, al igual que podíamos definir condiciones de validación para los datos, podemos controlar errores en las fórmulas. Para corregirlos necesitamos primero localizarlos. Si pulsamos sobre la pestaña Fórmulas, encontraremos el botón Comprobación de errores dentro del grupo Auditoría de fórmulas. Ahí se encuentran varias opciones. Comprobación de errores, que realiza la misma acción que pulsar directamente sobre el botón sin desplegar el menú. Aparece un cuadro de diálogo Comprobación de errores, como el que vemos en la imagen, donde nos informa de qué tipo de error se ha detectado y en ocasiones nos puede ofrecer una corrección. La parte más interesante en la descripción del error, lo normal es que con ella sepamos cuál es el problema y pulsando modificar en la barra de fórmulas la rectificaremos. Otras herramientas de auditoría de fórmulas es en la pestaña Fórmulas. También hay disponibles otras opciones útiles como rastrear precedentes, rastrear dependientes, quitar flechas y ventana de incepción o la FX. Para rastrear precedentes, dibujo unas flechas indicando dónde están las celdas involucradas en la fórmula. Para rastrear dependientes, dibuja flechas indicando a qué fórmula pertenece la celda seleccionada. Para quitar las flechas, elimina las flechas indicativas de las celdas creadas con rastrear dependientes o rastrear precedentes. Y evaluar la fórmula FX abre un cuadro de diálogo que muestra la fórmula de la celda activa y sus resultados. Para enlazar y consolidando hojas de trabajo. Al enlazar hojas de trabajo estamos creando una dependencia de una con respecto a la otra, apareciendo así dos conceptos. El libro de trabajo dependiente es el que contiene las fórmulas y el libro de trabajo de fuente es el que contiene los datos. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias. ¿Me traes una copia, por favor?